아무렇지 않은 척 하지마 흔들리는 시선이 헤매이다 그대에게 표정을 들킬까 조마 Shining 그대에게 보여주긴 싫은데 Y después de varios días en Tokyo Kabukicho, llegamos a Kioto. 눈치도 없이 내 두 눈이 빛나네 I'm holding Y en este video os quiero contar qué hicimos y qué vimos en Kioto, qué os recomendaría si tenéis menos tiempo y también cuánto nos costó el viaje. Una vez llegamos a Kioto, lo primero que hicimos fue ir desde la estación principal hasta nuestro hotel a dejar las maletas y después fuimos caminando hacia la zona de los templos que queríamos ver esa tarde, pero antes, como nos pillaba de camino, fuimos a pasear por Nishiki Market. Nishiki Market es un mercado muy grande y muy conocido en Kioto en el que vais a encontrar de todo, desde comida hasta souvenirs o cerámica. Así que es muy buena opción para pasaros si queréis comprar algún recuerdo de Kioto. Y después de Nishiki Market continuamos caminando hacia la zona de los templos de Higashiyama. Y digo la zona de los templos, pero la verdad es que si hay algo que vais a encontrar por todas partes en Kioto son muchos templos. Y cuando digo muchos, quiero decir muchos de verdad. Nosotros esta primera tarde fuimos demasiado ambiciosos con nuestro tiempo y pusimos demasiados templos para ver. Mi consejo es que filtréis un poco más de lo que hicimos nosotros esta tarde, no solo porque vais a tener más tiempo para visitarlos más relajadamente, sino también porque la mayoría se parecen mucho entre ellos y porque en muchos hay que pagar entrada. Así que en este vídeo os iré enseñando todos a los que fuimos nosotros y os diré el precio para que podáis elegir. Pero volviendo a lo que hicimos en esta primera tarde, como he dicho, fuimos andando hacia la zona de Higashiyama, donde empezamos viendo el templo de Ryozen Kannon. Y desde ahí fuimos andando hacia el norte haciendo paradas en varios templos y terminamos en el templo Shinsho Gokurakuji. Como he dicho, el primer templo que fuimos a ver esa tarde fue un templo con un nombre que no sé pronunciar bien, Ryozen Kannon, que es famoso por su gran estatua de Buda. El precio de la entrada de este templo es de 600 yenes por persona y en el precio está incluida una barra de incienso por persona para que quemes en el altar. Después de esto continuamos caminando hasta el parque Maruyama, que fue una de mis paradas favoritas de este primer día. Este parque es totalmente gratuito y si vais en otoño vais a poder ver toda la variedad de colores que toman los árboles en otoño en Kioto. La siguiente parada, que está muy cerca del parque Maruyama, fue el templo Chonin, que también es gratuito y que puede que os suene porque apareció en la película El último samurái. Y cuando terminamos en el templo Chonin, caminamos un poco más. Esta vez el templo estaba un poco más lejos y este era el templo Nanzenji, que también es gratuito y es bastante más grande que los anteriores. Además de eso, si tenéis suerte puede que lleguéis a alguno de sus rituales de rezo, que podéis ver. Eso sí, no se pueden hacer fotos ni grabar, así que no os lo puedo enseñar. Corriendo después de este nos fuimos a un templo que está muy cerca y que creo que fue mi favorito de esta tarde, que es el templo Eikando.
Este templo no es gratuito, nos costó unos 350 yenes por persona, pero mereció la pena completamente. En el punto de la tarde en el que fuimos ya estaba empezando a caer el sol, así que teníamos una luz dorada preciosa. Y por último tuvimos que correr para que no se nos fuera la luz y poder llegar a otro templo cuyo nombre no sé pronunciar, pero lo voy a intentar, el Shinsho Gokuraku-ji, que está un poco más alejado de todos estos, pero es muy especial y merece mucho la pena el paseo. Este templo es totalmente gratuito y además bastante desconocido. Nosotros estábamos totalmente solos y sé que soy un poco pesada, pero si vais en otoño lo vais a ver en su máximo esplendor porque los contrastes entre la pagoda y los árboles rojos son preciosos. Eso sí, la gran desventaja de ir a Kioto en otoño es que el sol se pone muy temprano. Y para terminar un primer día muy movido, fuimos a cenar a la que probablemente es la pizzería más famosa de Kioto, Pizzeria Dayuki. Y no hay mayor prueba de que las pizzas están riquísimas que en cuanto la trajeron nos la comimos y se me olvidó ni siquiera tomar una foto. Pero os dejo el link en la descripción por si necesitáis un break de comida japonesa y queréis ir a verlas y probarlas por vosotros mismos. Y ahora sí que sí, nos fuimos a dormir porque al día siguiente nos tocaba madrugar para ir a ver uno de los monumentos más famosos de todo Kioto, Fushimi Inari. Probablemente ya habéis visto muchas fotos y es que es uno de los monumentos más famosos de todo Kioto. Y como pasa con todos los monumentos que son tan conocidos, esperad que se llene mucho. Si queréis aseguraros de que no va a haber demasiada gente, tenéis que ir antes de las 8 de la mañana. Pero si no os apetece madrugar, cuanto más avancéis en las puertas Toris, menos gente vais a encontrar. Nosotros madrugamos bastante porque queríamos verlos y las multitudes y después de estar un rato paseando fuimos a buscar alguna cafetería para desayunar y la única que encontramos fue esta, que os la dejo por aquí por si os veis en la misma situación que nosotros. Y después de recargar pilas seguimos con nuestro itinerario y la siguiente parada fue el templo Tofuku-ji. Este templo budista, a diferencia de Fushimi Inari, no es gratuito, cuesta unos 500 yenes por persona, pero merece muchísimo la pena, sobre todo si vais en otoño, porque los colores de las hojas de los árboles en otoño eran totalmente espectaculares. Y después de eso fuimos caminando hacia Gion para ir a comer al restaurante Rame Murayi. Fuimos con bastante tiempo porque sabíamos que este restaurante es muy famoso y siempre hay mucha cola, pero tuvimos bastante suerte y no había demasiada cola. La comida estaba tan rica que incluso se me olvidó hacer vídeo. Pero creo que en las fotos se aprecia la pintaza que tiene el ramen y sobre todo el karage. Esta segunda tarde nos alejamos un poco del centro de Kioto y nos fuimos al noroeste, a visitar los templos de Ninanji y el Golden Pavilion. Como podéis ver en el mapa, ambos templos están un poco alejados del centro de la ciudad,
así que la mejor manera de ir es en autobús. Los autobuses para llegar a esta zona pasan regularmente y el ticket, independientemente de dónde te montes y dónde te bajes, cuesta 230 yen. Normalmente se puede pagar con Suica o Pasmo, pero si vas a pagar con efectivo, intenta llevarlo justo. Una vez arriba, el primer templo que fuimos a visitar fue el templo Ninanji, que es un templo con mucha historia y muy conocido por su relación con la familia imperial de Kioto, y también porque es uno de los mejores sitios para ver los cerezos en flor de toda la ciudad. Este templo tiene mucha historia y mucha relación con la familia imperial japonesa y es muy conocido por su pagoda, el Nyommon o la Puerta de los Dos Reyes, y el complejo Goten, que es un palacio con unos jardines preciosos donde solía vivir un miembro de la familia imperial. Os cuento todo esto porque si decidís ir hay varios tipos de entrada y si no sabéis qué incluye cada una es un poco difícil decidir cuál comprar porque el personal en la entrada no habla mucho inglés, así que les va a costar explicároslo. El primer tipo de entrada que tenéis es la entrada al museo, que cuesta 500 yenes por adulto y que te da acceso a un pequeño museo. Y esta fue la que nosotros compramos, pero nos equivocamos porque la que en realidad queríamos era la entrada Goten, que es con la que puedes entrar a todo el complejo del palacio y los jardines y cuesta 800 yenes por persona. Así que yo os recomendaría que cogieseis esta. Aunque si solo queréis ver la pagoda y los jardines exteriores, esta zona es gratuita durante todo el año, excepto en la época del Sakura, es decir, la época en la que los cerezos están en flor. Durante esta época el acceso cuesta 500 yenes. Como ya he dicho, a no ser que tengáis algún interés especial en ver el museo, yo os recomiendo que compréis la entrada al palacio y los jardines. Pero si no tenéis mucho tiempo o no os apetece comprar entrada, los jardines exteriores también son muy bonitos, sobre todo en otoño. Y después de pasear por este templo, nos fuimos literalmente corriendo al Golden Pavilion. Guardamos este templo para el último del día porque la luz del atardecer hace que se vea precioso, así que es el mejor momento para ir a verlo. La entrada al templo son 400 yenes y se compra en taquilla, pero podéis esperar que haya cola, así que id con un poco de tiempo. Aún así, este templo merece muchísimo la pena y es una parada obligatoria si vais a Kioto. Después de que anocheciera, volvimos en bus al centro de la ciudad y nos fuimos a cenar a un sushi roll. Y nuestro plan inicial era ir a ver algún templo iluminado por la noche después de cenar, pero por COVID estaban todos cerrados, así que no pudimos hacerlo. Pero como este año vuelven a estar abiertos, os dejo en pantalla una lista de los templos que tenéis que visitar por la noche. Y así llegamos al tercer día, que lo volvemos a empezar madrugando, pero esta vez para ir a ver el templo de Kiyomizu-dera. Podéis subir a ver la puerta, la pagoda y el mirador totalmente gratis, pero si queréis seguir avanzando vais a tener que pagar la entrada. Nosotros pensamos que tendríamos suerte y no habría demasiada gente porque fuimos temprano y además Japón acababa de reabrir sus fronteras, así que en teoría había mucha menos gente, pero aún así estaba lleno. Después de esto fuimos caminando hasta el barrio de Gion,
que es uno de los barrios más antiguos de Kioto y muy famoso porque aún se pueden ver geishas caminando por sus calles. 오르네 그림자 없이 날 비추는 태양 그 아래 우산 없이 그냥 흠뻑 도잡고 있어 Es un barrio muy curioso de ver y que sin duda merece la pena visitar. Eso sí, está prohibido hacer fotos y vídeos en la mayoría de sus calles, así que no os lo puedo enseñar. 되면 마음 편할 텐데 그래 나도 Lo que sí os puedo enseñar, y está también cerca de Gion, es la cafetería donde vais a encontrar las mejores fluffy pancakes de todo Kioto. 나에게 웃을게 비가 그치면 남김없이 쏟아내리면 Después de todo el día caminando, decidimos hacer una pausa y probar algo que aún no habíamos probado, estas tortitas súper esponjosas, y lo hicimos en esta cafetería que os recomiendo muchísimo. 지울 수 있을까 잊을 수 있을까 지울 수 있을까 잊을 수 있을까 지울 수 있을까 Y cuando ya habíamos recargado pilas, retomamos la marcha para ir al templo en Koji. Este templo está al noreste de Kioto y también está un poco alejado, está en las montañas. Así que la opción más fácil para llegar es en transporte público. La entrada de este templo cuesta unos 400 yenes y al contrario de la mayoría de templos en los que tienes que pagar en la taquilla y en efectivo, en este podéis comprar las entradas online. Y así, otra vez sin darnos cuenta, llegamos al último día completo en Kioto, en el que volvimos a tener que madrugar para ir al bosque de bambú de Arashiyama. Nos despertamos bastante temprano para estar ahí antes de las 8 porque habíamos leído que se forman muchas multitudes, pero aún así cuando llegamos ya estaba lleno. El bosque es precioso, pero la verdad es que fue un poco decepcionante que hubiese tanta gente. Así que creo que la próxima vez que vaya a Kioto, en lugar de ir a este, iré a alguna de las alternativas. Después del paseo por el bosque y por el río, fuimos a desayunar y encontramos esta cafetería que, aunque sinceramente la comida no era nada excesivamente especial, el ambiente lo compensaba totalmente. Después de desayunar, fuimos a visitar el templo Tenryuji. La entrada de este templo es un poquito más cara, unos 600 yenes, aunque como todo en esta zona hay muchísima gente. Aún así nos gustó mucho y estuvimos un buen rato haciendo fotos. Y después de eso, como la esperanza es lo último que se pierde, volvimos a ir al bosque de bambú, por si acaso había menos gente, pero como os podéis imaginar estaba aún más lleno. Así que definitivamente os recomiendo intentar ir lo más temprano posible. Y después de esto, nuestra siguiente parada fue Kiyomizu-dera, que ya habíamos estado la mañana anterior, pero decidimos ir a ver el atardecer.
Y ya os había dicho que por la mañana había mucha gente, pero no os podéis imaginar la cantidad de gente que había por la tarde. En la calle que sube el templo había tanta gente que parecía que en lugar de ir andando ibas haciendo una cola. Pero aún así mereció muchísimo la pena, porque la luz a esa hora de la tarde está preciosa. No volvimos a pagar entrada y simplemente fuimos a ver la puerta, la pagoda y nos quedamos un rato viendo el atardecer en el mirador. Y cuando el sol se puso, bajamos de Kiyomizudera para ir a dar un paseo por Gion. Y en concreto, nuestro objetivo era ir a ver la pagoda Yasaka. En la siguiente parte del vídeo os contaré qué vimos en Osaka, Nara y Takayama, pero de momento os dejo aquí un resumen de lo que nos costó esta parte del viaje. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darme like y de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.